Entonces, inicio a la segunda parte de esta mañana. Esperamos que hayan disfrutado el refrigerio, que hayan podido compartir y discutir esa primera ponencia del secretario de Movilidad, que hayan recorrido los stands para que ya estemos dispuestos a este segundo momento. Y es que en esta ponencia número 2 hablaremos de tecnología y datos al servicio del transporte público. Y para hacer la introducción a nuestra ponente, les contamos que la tecnología y los datos al servicio del transporte público es uno de los temas más transformadores y fundamentales para el futuro del transporte, que enfrenta desafíos crecientes en términos de congestión, sostenibilidad y accesibilidad. Por ello, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial en la modernización del transporte público, desde sistemas de gestión de tráfico integrales hasta vehículos autónomos, pasando por plataformas de pago sin contacto y soluciones de movilidad. La tecnología permite no solo mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, sino también optimizar la experiencia de los usuarios. Por su parte, los datos recolectados en tiempo real sobre flujo de pasajeros, el estado del tráfico, el comportamiento de los usuarios y las condiciones climáticas permiten una gestión más precisa y adaptativa del sistema de transporte. Con este contexto y para profundizar sobre la tecnología y los datos al servicio del transporte público, le vamos a dar la palabra a la directora del Centro de Control de Tránsito de Medellín, Sara Cadavid Agudelo, quien nos contará sobre estas oportunidades y estos avances que nos ofrecen y cómo, aprovechando las tecnologías y los datos disponibles, se pueden construir sistemas de transporte públicos más inteligentes, más sostenibles y adaptados a las necesidades de nuestras comunidades. Sara Cadavid Agudelo, directora del Centro de Control del Tránsito de Medellín, es ingeniera civil, máster en Ingeniería en Infraestructura y Sistemas de Transporte. Ella además es una experta en proyectos y soluciones a la medida que combinan la gestión de la movilidad y la tecnología para hacer el bien. A nuestra ponente le damos la bienvenida y gracias por hacer parte de esta agenda académica. Los dejo entonces con esta segunda intervención. Hola, hola. Espero que hayan disfrutado el café y hayan conversado sobre el mapa de ruta que nos dejó nuestro secretario Mateo, donde nos plantea varios retos muy interesantes, y hoy vengo a contarles un poco cómo desde Inteya, que usamos la tecnología para hacer el bien, cómo hemos podido resolver esos retos, no solo para Medellín, sino también para otras ciudades de Colombia. Nosotros operamos el Centro de Control de Tránsito de Medellín hace aproximadamente 15 años y desde allí gestionamos la movilidad de la ciudad, del distrito, y gestionamos todo lo que ocurre relacionado en términos de movilidad 24/7, 365 días del año. Teníamos un reto y era cómo gestionar la movilidad en el menor tiempo posible, optimizando los recursos que tenemos, que son recursos limitados tanto de personas como de tecnología. ¿Qué hicimos entonces? Desarrollamos un gestor de eventos que nos permite identificar automáticamente los distintos eventos, como lo dice su nombre, eventos de movilidad que ocurren y que interfieren la correcta movilización por todo el distrito. ¿Qué tenemos entonces en nuestra plataforma? Tenemos geolocalización de estos incidentes o de estos eventos de movilidad, y además de eso podemos, con distintas capas de información, poder verificar estos incidentes, que sean incidentes
positivos y también la necesidad que requieren, ¿cierto? Si requieren atención de salud, si requieren agente de tránsito para atender en sitio y cualquier recurso que se requiere, porque contamos con una capa que son todos los dispositivos que tenemos en la ciudad instalados y así podemos apoyarnos con la tecnología para resolver esta necesidad. También tenemos una capa con dispositivos, paneles de mensajería variable para poder informar a los usuarios de lo que está sucediendo en la vía, ¿cierto? No solo mensajes informativos, sino también de novedades para que podamos tomar decisiones informados y podamos movernos mucho mejor en la ciudad. De todo esto, también tenemos muchísima información. Entonces, otro reto era qué hacemos con esos datos. Porque el oro actual es la información, ¿cierto? Y cuando tenemos tanta información, muchas veces no sabemos qué hacer con ella. O ni siquiera sabemos que tenemos una información tan valiosa que nos regalan los usuarios simplemente por circular en la ciudad. Desarrollamos entonces distintos tableros y modelos predictivos para que nuestra operación no solo sea reactiva, sino que también nos permita tener información para gestionar de una mejor manera la movilidad, como identificar puntos de calor, dónde ocurren los incidentes y podernos anticipar. Desafortunadamente los incidentes siempre ocurren en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar más rápido a atenderlos, optimizando los recursos y gestionando la movilidad de forma más eficiente? Entonces, con la información lo que hicimos fue desarrollar también plataformas como la que vemos en la izquierda, que es el congestiómetro, que nos permite identificar dónde está ocurriendo la congestión para ir y evaluar por qué está ocurriendo. Si es por un incidente, si es por alta carga vehicular, si es por alguna situación de orden público que está ocurriendo, como las manifestaciones o alguna otra situación, y así poder saber qué hacemos en ese caso. También desarrollamos un modelo que nos permite a nosotros anticiparnos, como les dije ahorita, saber dónde van a ocurrir para yo no tener que hacer grandes desplazamientos en toda la ciudad para atenderlos, sino al saber dónde van a ocurrir puedo ubicar mejor mis recursos, que es limitado, como los agentes de tránsito, para que puedan llegar en el menor tiempo posible a atenderlos. Teníamos otro reto, particularmente este es de la ciudad de Manizales. Nosotros también operamos el Centro de Gestión de Movilidad de Manizales y allí teníamos un reto y era el reconocimiento por placa para una gestión y control de flota, ¿cierto? En el transporte público lo que hicimos fue, con el EPR o el reconocimiento de placas, identificar esos vehículos y así contrastarlos con su intervalo y su frecuencia que estaba autorizado para saber si efectivamente estaban siendo juiciosos a la hora de realizarlo. Esto es muy importante y sobre todo alineado con lo que nos planteaba el secretario en la charla anterior de cómo poder saber qué está ocurriendo con nuestros buses, con nuestro transporte público para tomar mejores decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Ya sean optimización de rutas, mejoras de estas rutas o alguna modificación que se requiera. Tenemos también entonces otra herramienta que hemos desarrollado para la trazabilidad de los vehículos en tiempo real, no solamente de transporte público como se los mostré ahorita, sino también desde la logística y la carga, cómo puedo yo saber dónde están mis vehículos. De esta forma puedo identificar algún abandono de ruta o alguna novedad que pueda estarse presentando, no solamente para transporte público, sino en este caso específico, transporte de carga. Tenemos una solución que se llama TrackMile, donde yo puedo identificar, diseñar, implementar nuevas rutas, pero no solamente para transporte público, transporte de carga, perdón, sino que también contamos con una solución de movilidad sostenible que me permite a mí identificar cómo se están moviendo las personas en la ciudad ya como usuarios individuales, ¿cierto? Que es AppyMotion y lo vemos en el costado izquierdo. En esta plataforma lo que nos permite a nosotros identificar es los usuarios cómo se están moviendo, qué transporte están eligiendo para moverse. Ahí puedo identificar también las preferencias de los usuarios a la hora de desplazarse y cómo puedo mejorar o cómo puedo atraer a esos usuarios o que migren hacia otro sistema de transporte. Tenemos entonces un reto y es un reto tecnológico, como bien lo mencionó el secretario, es cómo con tecnología podemos resolver
todos los inconvenientes que podemos estar presentando en este momento, ¿cierto? La tecnología por sí sola no nos soluciona el problema, sino que debemos acompañarlo con gestión del talento, con personas que nos permitan tomar mejores decisiones, ¿cierto? La tecnología me puede dar información, pero necesito saber qué hacer con esa información. Tenemos entonces una solución de bioanalítica que me permite a mí identificar, en este caso, las trayectorias de los vehículos y así poder tomar decisiones de dónde se están desviando los vehículos, qué trayectorias se están haciendo, qué tipos de vehículos tenemos en la ciudad, cómo está esa clasificación, cómo tenemos esa participación de los vehículos en la vía. Y eso lo puedo convertir yo en información inteligente porque puedo decir dónde hay concentración de un tipo de vehículo, cómo puedo, por ejemplo, en temas de semaforización, cómo puedo optimizar mi planeamiento semafórico a partir de esa demanda que tenemos en los cruces. Este simplemente es para que vean cómo identifica los vehículos, los cuenta, los clasifica y además me da información como la velocidad. ¿Para qué más podemos usar entonces la bioanalítica? Que yo creo que les va a parecer muy interesante, sobre todo lo que conversábamos ahorita de cómo podemos hacer una mejor gestión en el transporte público, que nos eviten esas muertes que están ocurriendo y que llevamos ya, como lo mencionó el secretario, 4 muertes en transporte público y es, por ejemplo, vemos en el video de la izquierda, la identificación de distintos comportamientos. Yo puedo parametrizarlo, identificar, por ejemplo, cuando el conductor comete una infracción como usar el celular mientras está conduciendo, ¿cierto? Como también recibe el dinero y yo puedo hacer un control de esos ingresos o ese recaudo que tengo en la ruta. También como el conto de pasajeros en este caso, que no necesito un gran dispositivo, sino a partir de tener una cámara instalada dentro del vehículo, esa identificación y ese conteo de los mismos pasajeros que se están subiendo al bus. También podemos utilizar la bioanalítica, en este caso de la derecha, para accidentes laborales que pueden ser tenidos en cuenta, por ejemplo, en los parqueaderos de los buses, en las zonas donde puedan tener personal trabajando y que podamos también tener esa tranquilidad que están seguros y protegidos. Estas son algunas de las soluciones que tenemos tecnológicas que pueden ayudar a resolver todos esos retos de movilidad y de transporte que hemos estado conversando en la mañana de hoy. Porque esos retos que ustedes tienen, como por ejemplo las personas que paran el bus a preguntarle, señor, usted pasa por el edificio de los espejos, es un tiempo que se pierde en la optimización de la ruta, ¿cierto? Si tuviéramos información a la mano para que los usuarios puedan saber cuándo va a pasar el bus, por dónde va a pasar, ¿será que este bus me sirve si voy para tal lado porque no es mi ruta común y es la primera vez que voy a ir, qué ruta puedo utilizar? Si es la primera vez que voy a usar el transporte o no soy de la ciudad, ¿cómo puedo hacer un uso más eficiente del transporte público? Necesitamos usuarios informados para que tomen mejores decisiones, no solamente en términos de transporte, sino en general para toda la movilidad. Los invito entonces a que hablemos de sus retos, que nos cuenten cómo desde Inteya podemos acompañarlos a resolver los retos que ustedes tienen, a incorporar la tecnología y el talento humano al servicio de, en este caso, del transporte y de la movilidad. Muchas gracias. Agradecemos de manera especial la intervención de Sara Cadavid Agudelo, la directora que nos hacía este contexto tan importante sobre qué debemos hacer, qué sería importante y en qué tenemos que trabajar para lograr esa agilidad en el transporte público colectivo. La tercera ponencia de esta mañana es sobre viabilidad y fortalecimiento del sector. En un mundo que enfrenta retos como la transición energética, la sostenibilidad, la digitalización, la demanda de servicios más eficientes, la pregunta no es solo cómo adaptarnos, sino también cómo prevenir esta transformación en oportunidad, cómo
convertir esta transformación en oportunidades que nos preparen para los desafíos del futuro. Durante esta conferencia sobre viabilidad y fortalecimiento del sector, vamos a explorar las estrategias, los casos de éxito y las proyecciones que nos permitan construir y fortalecer un sector tan importante y tan crucial como el transporte público, que es un pilar fundamental para la economía, la conectividad y el desarrollo social. Para profundizar sobre este tema, le vamos a dar la palabra a Juan David Lopera, gerente de Integralex Abogados SAS. Juan David Lopera es abogado especialista con énfasis en derecho administrativo y una sólida trayectoria en el sector del transporte y tránsito de Colombia. A él le damos la palabra y le agradecemos de manera especial por hacer parte de este ejercicio académico. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer compartir en esta jornada con ustedes un tema que me apasiona, que es el transporte público de pasajeros, con el cual he convivido en los últimos 20 años de mi vida, y se podría decir que los que arrancamos con el transporte vivimos y sentimos esta industria como propia. Debería decir yo que durante mi trasegar como gerente en empresas de transporte público tuve grandes retos, pero hoy el gran reto que tengo es gerenciar Integralex Abogados, una firma que nació porque mi hija este año se gradúa de abogada. Yo soy abogado de profesión y di un paso al costado en el gerenciamiento de empresas de transporte público precisamente para fortalecer y abrir camino para esta nueva generación y enrutándola muy hacia el transporte, que es mi pasión. Como lo digo, entonces el transporte público es un motor de equidad, sostenibilidad y progreso. Yo debería decir que estoy casi de acuerdo con el doctor Mateo. Casi que todo ese discurso que él promulgó, yo podría decir que lo convalido, excepto porque a él se le olvidó mencionar que buena parte de los males que hoy aquejan a la sociedad son responsabilidad directa del Estado y de los funcionarios que históricamente lo han gobernado. Hoy pareciera que los que están salidos de contexto son los transportadores que históricamente, como él también lo decía, generación tras generación, se las han arreglado para viabilizar en las grandes ciudades de los diferentes países la movilidad de los pasajeros. Y es que quiero que sepan que el transporte público hoy enfrenta un paradigma, cómo pasar de ser transportador a ser parte de un ecosistema de movilidad. Y eso nos enfrenta entonces, por supuesto, dentro de esta ponencia, a ver cómo es posible que se viabilice el sector de transporte público colectivo, y no solo esta modalidad, sino, diría yo, las demás modalidades que están pensadas por lo menos para el territorio colombiano, y que hoy salgan algunas reflexiones de cómo debemos fortalecer el sector de transporte público colectivo. Decía entonces que el transporte es un derecho fundamental a cargo del Estado, y ese derecho fundamental es muy claro enmarcado en la Constitución política, en las diferentes sentencias que la Corte ha planteado, donde ha dicho que el transporte público se convierte en un instrumento de movilización de los demás derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un servicio esencial, estamos hablando que más importante que el Estado o los prestadores o las empresas son los ciudadanos que necesitan, para garantizar su derecho al trabajo, ir en un vehículo de transporte público. Para garantizar su derecho a la salud, debe movilizarse en un vehículo de transporte público. Para poder garantizar la libre locomoción, tiene que hacerse a través de un vehículo de transporte público. Entonces,
enmarcando esta importancia que tiene esta industria en términos de la Ley 105, esa industria encaminada a movilizar personas de un lugar a otro. Debemos entonces enmarcar esta ponencia para que entendamos que viabilizar el transporte público colectivo debe ser un propósito superior de todas las administraciones. Y quiero dejar plasmado esto porque específicamente en las principales ciudades capitales de Colombia se ha querido avanzar en unos sistemas de transporte público mucho más incluyentes, amigables con el medio ambiente, transportes masivos que permitan poner a tono y a punto a los ciudadanos con las nuevas tendencias mundiales. Pero una tras una de esas ciudades donde se ha querido implementar este sistema masivo a espaldas de los transportadores tradicionales, podemos hoy evidenciar fracaso tras fracaso tras fracaso. Y es que la experiencia no se improvisa. El Estado no ha subsidiado en un solo peso a las empresas de transporte público colectivo en los últimos 80 años. Pero por el contrario, se ha ejercido toda la vigilancia, el control y ha exigido de parte de estas un pleno cumplimiento de todos los requerimientos que están plasmados en el ordenamiento jurídico colombiano. Ahorita cuando pasemos al tema de la informalidad, y por eso decía que es un llamado, ojalá que aquí que nos acompañe el doctor Luis Carlos, qué bueno que estuviera Aida Lucy, cuando pasemos al capítulo de la informalidad, qué lástima decir que el Estado no ha tenido ese mismo compromiso con estas nuevas tendencias a través de plataformas de intermediación que prestan el servicio público de transporte en vehículos particulares y peor aún en motos, contrariando completamente el ordenamiento jurídico. Encontramos una posición negligente, a veces casi cómplice de parte de las autoridades. Y yo siempre en todos los escenarios he recalcado que reconozco que para los secretarios de movilidad de estas pequeñas ciudades con un pie de fuerza tan escaso resulta muy difícil controlar un flagelo que es de orden internacional, pero sí encontramos de orden nacional una pasividad frustrante de parte de las autoridades que podrían tomar acciones un poco más contundentes. El transporte público entonces tiene en el centro al usuario, al ciudadano, que es nuestra razón de ser. Sin este no tendría sentido que nosotros exploremos nada en relación con esta industria. El Estado es el único responsable de garantizar y velar porque los ciudadanos cuenten con un transporte eficiente, seguro, cómodo, amable con el medio ambiente. Y por supuesto que compartimos, ni más faltaba, todos los esfuerzos, como lo decía el doctor Mateo, en términos de buscar cómo modernizamos el transporte público. Es necesario, pero insisto, no puede ser simplemente una buena iniciativa que esa transformación la hagamos, señor representante, de la mano de los transportadores. Es una obligación imperante que contemos con ellos para que esa transformación sea efectiva. De lo contrario, serán muchos millones de pesos, tal vez ni Hidroituango con los 2 billones que le aporta a partir del encendido de las diferentes turbinas, la que se tendrá que contar para que subsidien los modelos de transporte público, si todos van a ser prestados exclusivamente bajo modelos dirigidos por el Estado y subsidiados por el Estado, porque sabemos que esa fórmula no funciona. Los que tienen la capacidad de viabilizar el transporte público de pasajeros en Colombia son los que históricamente lo han prestado. Y por supuesto que hay unas transformaciones necesarias, pero es que todas las transformaciones toman tiempo. Si no lo hemos logrado hasta hoy a satisfacción, las responsabilidades son compartidas y yo hablo por los transportadores. Hay una voluntad infranqueable de generar los cambios desde adentro para que podamos seguir construyendo ese sistema de transporte público colectivo integrado con los sistemas de movilidad que bien decía el doctor Mateo, son necesarios y son llamados
a una ciudad como Medellín y el Valle de Aburrá a implementarlos. El transporte público tiene además que hablar de esos objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que la humanidad entera está preocupada porque el planeta se agota, porque la contaminación, la pobreza, la inequidad y los modos a través de los cuales nos estamos relacionando todos los seres humanos en el planeta, pues están mal y hay que corregir. Y nosotros no podemos, en este caso, estar a espaldas de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Somos conscientes que los vehículos más temprano que tarde tendrán que entrar en una transición hacia combustibles más limpios. Pero yo quiero recordarle al doctor Mateo que el servicio de transporte público es una industria y como industria tiene que ser rentable y tiene que ser sostenible, porque lo que estamos pidiendo entonces es que tengamos vehículos amigables con el medio ambiente, 2 conductores por turno, que tengamos casi que técnicos o tecnólogos manejando los vehículos, que generemos todas las condiciones necesarias para ofrecer un excelente servicio, pero resulta que es que la tarifa, que es con lo que se les paga a los inversionistas, que son los dueños de los vehículos y de lo que sobreviven las empresas legalmente constituidas y habilitadas, son de las utilidades que genera esa industria. Porque es que no estamos hablando de una empresa, de empresas sin ánimo de lucro, no. Estas empresas tienen que ser rentables para que puedan seguir prestando el servicio. Y resulta que no podemos hacerlo vía incremento de tarifas porque reventaríamos a los usuarios. Ya el señor secretario nos presentaba una ciudadana que trabaja en la Secretaría de Movilidad y se gasta 14.000 pesos diarios para ir de su casa a su puesto de trabajo. Esto es insostenible para ella como ciudadano, pero también es insostenible para el transportador y para el empresario, porque es que si a un empresario le cuesta recorrer 1 kilómetro 5.000 pesos y solamente se gana en ese tramo con 1.3 pasajeros 4.000 pesos, entonces significa que está por kilómetro perdiendo 1.000 pesos aproximadamente. Es una situación pues que simplemente lo que hace es amenazar la pervivencia del transporte público colectivo, y que se quiebre un transportador pues no nos importa mucho y que se quiebra una empresa tampoco. Pero cuando eso ocurra, pues los ciudadanos se van a quedar sin qué movilizarse y ahí posiblemente entonces sí nos va a preocupar y sí nos vamos a interesar de por qué no fortalecimos el transporte público colectivo que le ha servido a esta ciudad y que ha movilizado a tantos usuarios. Y estos empresarios de la región, hay que reconocerles que en el año 1995, cuando el metro de Medellín llegó, y cuando se generaron todos los procesos de alimentación y luego llegaron los procesos del Metroplus, de los cables, del tranvía, han sido solidarios con el acoplamiento de la ciudad, entienden que este articulador es fundamental y que es necesario. Y yo, a lo largo de estos últimos 20 años, jamás he escuchado a un empresario que se oponga al mejoramiento del transporte público, que sea enemigo del transporte masivo, que no reconozca las bondades que tiene el tranvía o que tienen los cables o que tienen todos los sistemas masivos de transporte, y al contrario, hay una voluntad férrea de ellos por integrarse al sistema. Yo quiero en este caso contarles que en este cuidado del medio ambiente, en el año 2012, precisamente en las 9 cuencas que conforman el Valle de Aburrá, se presentó una situación muy similar a la que el doctor Mateo hoy nos está presentando. Era para su época alcalde el doctor Aníbal Gaviria, secretario de Tránsito el doctor Omar Hoyos y era director del área metropolitana el doctor Carlos Mario Montoya. Había desde ese año 2012-2013 un interés por transformar y modernizar el transporte público en el Valle de Aburrá. Y es así como se realizan unos estudios de oferta, demanda, estudios hechos por ingenieros de altísimo nivel que dieron unas conclusiones que pues resultaban muy interesantes, pero que llamaban a liquidar de plano a todos los transportadores que venían prestando en los últimos 50, 60 años el servicio en la ciudad de una manera muy adecuada. Nosotros iniciamos con el área un trabajo importante que dio lugar a demostrarles que no era necesario que nos eliminaran, que bastaba simplemente con que nos acompañaran en un proceso de transición y que había una voluntad férrea por parte de los transportadores en ese proceso de modernización. Salieron entonces así
en las 9 cuencas, en las 10 cuencas, 10 cuencas del Valle de Aburrá, los diferentes sistemas de transporte integrado mediante modelos de unión temporal y consorcios que permitieron la unificación de las empresas que estaban asentadas en estos corredores, que permitió la racionalización de buena parte de estos vehículos, la modernización, porque más del 50% de esos vehículos migraron de vehículos de 15 años de vida útil a vehículos 0 kilómetros y los demás con no más de 5 años de vida útil, accesibles para personas con movilidad reducida, y debo decir que también aceptaron el componente de la tarjeta cívica como único medio de pago para este sistema. Entonces yo creo que ya hay aquí unos casos de éxito en las cuencas que componen el Valle de Aburrá y se demuestra que es posible transformar el sistema. Ahora, no tenemos que transformarlo como se piensa posiblemente en Europa o en Estados Unidos, porque yo creo que también tenemos que normalizar el transporte público a nuestras realidades y no podemos perder de vista que subir a la Maruchenga y que subir a París y que ir a Santa Cruz o a Manrique o al Popular 1 posiblemente no sea lo mismo que viajar cómodamente por las calles de Europa. Entonces yo creo que el transportador tradicional conoce cómo hacerlo y necesitamos acompañarlo para que dé ese siguiente paso. Esta transición energética fue tomada en cuenta en el COP16, aquí voy a avanzar muy rápidamente. El gobierno del doctor Gustavo Petro, pues digamos que tiene una visión que yo respeto mucho, no la comparto, pero pues no tiene nada que ver con este escenario, pero él viene hablando de eliminar el combustible, viene hablando de no volver a hacer exploraciones, de generar, por supuesto, unos cambios que yo creo que sí se van a tener que hacer, pero que Colombia ni tiene los recursos ni tiene las capacidades. Entonces yo creo que por un lado están las buenas intenciones, pero por otro lado tenemos que ser serios, responsables, saber de dónde se van a financiar esos recursos, porque finalmente pues hoy no se cuentan con ellos, y creería yo que estos son etapas que se deben llevar a cabo paso a paso. De todos modos, en esa COP16 se habló sobre esa transición energética y se habló del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico. Prometieron un plan semilla de cerca de 12.800 millones de pesos, que francamente son recursos ínfimos si se quiere pues pensar en un modelo que resulte mínimamente aceptado. En el año 2023, cuando se anunció el incremento excesivo de los combustibles, pasando la gasolina de 8.000 pesos a 16.000 pesos en un periodo muy corto, y lo mismo se anunciaba para el mundo del transporte, pues me correspondió a mí viajar a Bogotá, a hablar precisamente con el doctor Gustavo Petro, en representación en este caso de los taxis, y yo le hacía un planteamiento que supuestamente a él le pareció muy interesante, pero que hasta hoy no se ha implementado. Yo le dije: doctor Gustavo Petro, la diferencia entre un vehículo taxi eléctrico y un vehículo taxi de emisión de combustibles es de 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos los tiene que poner el Estado, porque el empresario de los taxis no tiene cómo ponerlos. Y yo le digo: ¿dónde están esos recursos? Esos recursos están en la misma gasolina. La gasolina tiene que subsidiar esa transición energética. Si usted crea un fondo de transición donde por cada galón que tanquea un taxista, que hoy está pagando 16.000 pesos y hace un año pagaba 8.000, usted destina 2.000 pesos de esos 16.000 que hoy pagan, de 40 millones de galones que tanquea el parque automotor de Colombia, que son 250.000 taxis, es decir, de los 500 millones de galones de corriente que tanquean en un año, con un subsidio de 2.000 pesos, usted tiene 1 billón de pesos en un año para darle un subsidio de 50 millones de pesos a los primeros 20.000 taxis, es decir, al primero 10% del parque automotor. Es decir, que su periodo de gobierno, porque apenas comenzaba, podrá hacer la transición energética del 40% del parque automotor. Él dijo que lo iba a poner en el plan de desarrollo. Efectivamente, en el plan de desarrollo 2022-2026 salió un tema de ascenso tecnológico del sector transporte, donde se habló de la descarbonización, de generar unas infraestructuras de carga para ese ascenso, de unos modos de transporte, de un fortalecimiento. Y les presentamos nosotros
ese modelo en ese momento del primer taxi eléctrico que llegó a la ciudad de Medellín con mucho éxito, pero que desafortunadamente no logró tener la continuidad que se necesitaba, porque desafortunadamente, como siempre, el transporte público pasa por las decisiones políticas que tienen muchísima carga, muchísima burocracia, muchísimos intereses, y que desafortunadamente, a diferencia del sector privado, que como digo se las ha arreglado para sobrevivir, para subsistir en este mercado tan competido, digamos, eso no le pasa efectivamente al sector público. Entonces, este plan de desarrollo, seguramente ya no quedan sino 2 años del gobierno Petro, la implementación de una vez, sin ser negativos, yo creo que no alcanza a ser el 10%, y eso por el capital que inyectaron para Jamundí de 12.000 millones de pesos, que es ínfimo. Entonces, digamos que hasta aquí lo que se ha planteado es un modelo donde hacemos un reconocimiento de que el transporte público a nivel mundial y específicamente en Colombia es un derecho fundamental de los ciudadanos, está a cargo del Estado, hace parte de sus fines, de su propósito esencial, tiene la obligación de garantizarlo, y en consecuencia al Estado le corresponde la tarea de reestructurarse primero como Estado para después siquiera tener el interés de reestructurar a los transportadores. Es que a mí me parece un descaro que el Estado, que poco o nada le aporta al servicio de transporte público, más acá que exigir, controlar y vigilar, hoy pretenda entonces generar unos cambios y unas transformaciones, eliminando de plano, porque no nos llamemos a engaños. Estas iniciativas tienen un propósito, y es traer unos nuevos actores a la industria de transporte público. Es que la industria más democratizada es el transporte público colectivo. 1.2 propietarios por vehículo en Colombia. Y se las han arreglado y vienen de generación en generación. Muchos son propietarios conductores. Estos no son grandes empresarios. Estos no son dueños de 50 o 100 carros, también los hay. Pero por lo general estamos hablando de pequeños transportadores. Y lo hacen bien, y lo hacen bien. Por supuesto, es que la función del Estado es acompañarlos en ese ascenso tecnológico. Hay que formarlos. Miren, aquí venimos con un ejercicio. ¿Cuál es la vida útil de un vehículo de transporte colectivo? Y aquí empiezo a parecerme en el discurso un poco más al doctor Mateo. El artículo 6 de la Ley 105 de 1993 dice que la vida útil de un vehículo de transporte público colectivo es de 20 años. A raíz de la pandemia del COVID-19 y con el ánimo de reactivar la economía colombiana, salieron una serie de decretos, entre ellos la Ley 2198, que ha sido muy discutida, que aparentemente alargaba la vida útil de los vehículos por 4 años más, pero resulta que eso tiene obviamente una explicación que quiero dar de una vez, y es que tanto el Ministerio de Transporte como la ley en sí misma establece que ese periodo de tiempo opera para vehículos entre el 12 de marzo de 2020 y 25 de enero de 2022 que cumplieron su vida útil. Los demás sigue siendo 20 años. Pero mi llamado para todos los transportadores acá, porque también, así como tengo la gallardía de decirle al Estado que lo ha hecho muy mal y que no basta simplemente con las buenas intenciones de un gobierno de turno, porque desafortunadamente cada 4 años no lo cambian y los transportadores siguen siendo los mismos. También debo decirle a los transportadores que tenemos que modernizar el transporte, tenemos que generar condiciones, porque a nosotros no nos manda el Estado, a nosotros nos mandan los ciudadanos, que son nuestros usuarios. Entonces a nosotros nos pueden decir que la vida útil de un vehículo no son ni 20 ni 24 años, sino 30. Pero si los usuarios no se montan, nos quebramos. Entonces, yo quiero plantear como viabilidad del sector la disposición que tengan los transportadores con mucho esfuerzo y organizándose del lado del acompañamiento del Estado en ver cómo se logra eso financieramente y encontrando la mano amiga del Estado para que ese propósito superior de movilizar ciudadanos se cumpla. La modernización del parque automotor es necesario. Y es necesario no solamente en términos de comodidad, de seguridad, sino que eso va a favorecer la rentabilidad de su negocio. De las empresas que gerenciaba, la vida útil de esos vehículos hoy no superan los 6 años.
Todo el parque automotor, el 100% del parque automotor de 2 empresas que yo gerenciaba son nuevos, modelos 2018, 2019. Créanme que ese es el camino. Los carros viejos, obsoletos, con, digamos, condiciones técnico-mecánicas que ya permanecen más en el taller que rodando en las calles y prestando el servicio, no son rentables. Hay que modernizar. Y no porque la ley 105 diga que son 20 años o porque la 2198 diga que hay que alargar 4 años más. No, porque el usuario, que es nuestro jefe, el usuario que es el que manda y el que toma la decisión en que se monta, lo está pidiendo. Vehículos modernos, cómodos, seguros. Y aquí sí llegamos entonces al punto donde yo me muero de pena con ustedes. Pero yo vivo en un estado social de derecho. Aquí todos los funcionarios, desde el más alto nivel, que son servidores de nosotros, de los ciudadanos, no al contrario, juraron cuando tomaron posesión de su cargo cumplir y hacer cumplir la ley. No existe posiblemente un estado en el mundo más suprarreglado, con más condiciones para prestar el servicio de transporte público a través de la ley 105 de 1996, a través del Estatuto General del Transporte, la ley 336 de 1996, el decreto 1079 de 2015, entre otras, que regulan a nivel de detalle cómo se presta el transporte público en Colombia. Es inaceptable que Colombia como Estado y sus autoridades de todos los niveles auspicien, toleren, estén pasivos, se abstraigan de controlar las plataformas de intermediación que bajo un esquema supuestamente disruptivo vienen y desafían el Estado colombiano, prestan el servicio como les parece, por fuera del marco normativo, y poco o nada hacen las autoridades. Y esto hay que decirlo claro y sin ningún temor. Yo quiero plantearles una situación con nombres propios, porque las cosas se llaman por su nombre. Cuando se dice la verdad no hay enredos. El doctor David Luna fue ministro de las TIC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Quien le habla estuvo presente en su despacho en el año 2015 solicitándole, casi que implorándole, que desde su cartera se tomaran acciones concretas en ese momento para Uber e Easy Taxi en relación con estas plataformas. Y en esa ocasión hice de brujo, porque le predije el futuro a 2024 y le dije qué pasaría a 2024 si él como funcionario público no tomaba medidas en ese momento. Y hoy se cumplió cabalmente. Él me dijo, vamos a mirar qué podemos hacer, todo en verbo infinitivo. Buscaremos, estudiaremos, intentaremos, hablaremos, estaremos y no haremos. Casualmente, cuando el doctor David Luna salió, y yo puedo hablar así porque yo no soy ni liberal, ni conservador, ni del verde, yo no tengo movimiento político, entonces puedo hablar y puedo mirar a los ojos a todo el mundo. Salió y no tardó más de un año en convertirse en el presidente ejecutivo de Alianza IN, la alianza que junta a todas las plataformas de intermediación. Entonces estas son las cosas que francamente sí generan dolor de patria. Estas sí son las cosas que a mí me motivan a defender a las empresas y a los transportadores y a decirle al doctor Mateo que aquí tiene un soldado apasionado del transporte público para que modernicemos el transporte público en Medellín. Vuelvo y le repito, acojo las palabras del doctor Mateo y me parecen buenas intenciones y creo que los transportadores lo podemos acompañar en esto, doctor Juan. Pero que él conozca de primera mano que quienes han fallado aquí no han sido los transportadores, es el Estado. Y él hoy representa al Estado. Entonces, el primero llamado a reflexionar, por supuesto, es el Estado. Y sobre este particular yo debo decirles,
Yo, Juan David Lopera, con mi firma Integral Ex Abogados, le presenté una denuncia al municipio de Sabaneta porque en el polideportivo de Sabaneta, en una gran valla pública que también controla el municipio de Sabaneta, aparecía Didimoto, tarifa 3.900 pesos. Da dolor de patria. Yo me muero de tristeza cuando en el centro comercial San Diego hay una oficina de Uber. También le presenté la denuncia a la superintendente. Ella la tiene y estoy esperando respuesta de parte de ella. Soy hincha del glorioso Atlético Nacional, pero me da un dolor de patria cuando en esa camiseta en la parte de atrás dice pick-up. Cuando están jugando los grandes equipos colombianos, ustedes no saben lo que siente mi corazón cuando un carrito manejado a control de Cabify lleva hasta el centro de la cancha el balón de fútbol. Hombre, no seamos cínicos, no seamos descarados. A mí me parece que los funcionarios públicos tienen que empezar a volverse en serios, en todos los niveles. Hay una pasividad y una tolerancia que se vuelve cómplice. Se vuelve cómplice. Y todos se chutan la pelota. El canal regional Teleantioquia, canal que quiero, tiene una pauta de Didimoto. Y yo me fui a hablar con el secretario general, porque yo siempre respeto el conducto regular. Me respondieron por escrito que ese no era problema de ellos, literalmente. Estoy esperando del ministerio y la superintendencia respuesta. La superintendencia de Industria y Comercio se chuta la pelota y dice que es un problema del ministerio. La Autoridad Nacional de Televisión dice que es un problema de la superintendencia. ¿Quién le va a poner la cara al flagelo de la informalidad en Colombia? Mientras tanto, yo debo decirles, ya lo decía el señor secretario de Movilidad de Medellín, y los muertos en las motos, ¿quién responde por ellos? Y debo decir otra cosa. Yo soy consciente de lo que decía el doctor Mateo, que no puede decir una alcaldía como Medellín prohibido la venta de motos a las personas de estrato 1, 2 y 3. Estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo con el doctor Mateo en ese punto es que la política pública facilitó, permitió y rompió las barreras para que en Colombia ingresaran de manera masiva las motos. Y ojo, es que hoy los que se están bajando de los buses no son solamente los que utilizan Didi o Pickup, son también los ciudadanos que hoy tienen todas las facilidades para comprar una moto, inundar las calles y terminar saturando los hospitales porque son por doquier los accidentes de tránsito, que no voy a repetir cifras porque el doctor Mateo las dejó suficientemente claras, pero esto es un flagelo y esto es un dolor de patria y es un tema que lo lleva a uno a repensar si seguir confiando en el Estado o no. Aquí nos vamos de discurso en discurso. A veces otro presidente más loco que otro, pero finalmente todos siempre puestos como en un país distinto al que gobiernan. Grandes elucubraciones, grandes discursos buscando salvar el mundo cuando no hemos podido salvar los niños de La Guajira. Entonces yo sí hago este llamado y lo hago de verdad con mucho amor por el transporte público y lo hago pensando en que ese derecho esencial de los ciudadanos tiene que mejorar, se tiene que modernizar, pero se tiene que hacer con los transportadores tradicionales. Estamos de acuerdo en la tecnología. La primera empresa en Colombia que implementó un modelo de intermediación a través de una plataforma fue la empresa que yo gerencié. Ustedes recordarán un celular que se llamaba BlackBerry y se recuerda por Dame tu PIN. La casa matriz se llama RIN y quedaba en Canadá, ya murió esa empresa. Pero nos colocó como caso de éxito y dijo, por allá en un pueblito que se llama Medellín,
una empresa logró resolver su despacho de taxis a partir del sistema operativo BlackBerry, fuimos nosotros. Y eso fue un caso de éxito y eso fue reconocido en todo el país. Los transportadores no son enemigos de la tecnología. Hoy no hay una sola empresa de taxi en Colombia que no tenga su propia solución tecnológica. En Antioquia, en Medellín, se están uniendo las empresas entre ellas para fortalecer una aplicación. Y yo sí creo que al transporte público, así como a esas cuencas, les toca tener un medio de pago a través de tarjeta. Le doy las gracias al doctor Mateo porque cambió de visión y hoy pueden ser varios los medios de pago que se utilicen, porque pues no debo decirlo, pero sí había pues con eso como una especie de monopolio, ¿cierto? Entonces muy bueno que hayan abierto finalmente la posibilidad de que otros operadores lleguen con esos medios de pago que son necesarios, se necesita que estén y que estén abiertos al público y hay que modernizar en ese sentido el transporte. No estoy de acuerdo con el doctor Mateo que los controles de flota y los medios de pago estén en uno solo porque se pierde la supervisión. Eso hay que dividirlo, y uno tiene que ser uno y otro tiene que ser otro. Entonces, muy importante que se tenga en cuenta ese ejercicio. Y muy importante que yo también, como el doctor Mateo lo decía, considero que no es hacer aplicaciones que no van a descargar los ciudadanos, ya Google la tiene, pero si es que un ciudadano tenga la certeza que para ir del punto A al punto B sepa cuánto tiene que caminar, qué bus de cuál ruta tiene que coger, ese bus de esa ruta en cuánto lo va a llevar, dónde lo va a dejar, qué otro modo de transporte tiene que tomar. Y yo estoy completamente de acuerdo con que esa evolución la tiene que hacer el transporte y este mensaje va hacia los transportadores. Si se resisten al cambio tecnológico, desaparecen. Entonces ya van dos mensajes para los transportadores. Hay que modernizar el transporte. Eso pasa por, y ahí sí debo decirlo, buses amigables con el medio ambiente, accesibles para personas con movilidad reducida, que tengan un concepto de calidad en la prestación del servicio, eso lo vamos a hablar más adelantico, que tengan un medio de pago que sea abierto para que cualquier ciudadano pueda ingresar, que tenga sistemas de control al interior del vehículo, lo que llamamos seguridad pasiva, que permita garantizar que puertas abiertas, excesos de velocidad y digamos todas aquellas malas conductas que como transportadores tenemos, yo creo que se deben tomar como referencia con estos buenos instrumentos tecnológicos que sin duda salvarán vidas, mejorarán el transporte y facilitarán la prestación del servicio. ¿Debo seguir con el Estado? Oh, por Dios. Hay una por una se van acabando. O sea, son gobiernos que yo no puedo entender. Este es un caso de la vida real de una de las empresas de acá, tiene 797 empleados. Resulta que de los 797 empleados, 90 empleados son de flota propia y de la parte administrativa, pero los 700 restantes son los conductores de sus vehículos afiliados. La resolución le salió por 40 aprendices y esta empresa pues simplemente está llamada a no continuar sobreviviendo como empresa prestadora del servicio. Esta es una empresa de servicios especiales que yo asesoro. Entonces, ¿a qué le está jugando el Estado colombiano? Los estados no tienen la capacidad de prestar el servicio público, no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento. Y si quiere que se los diga, tampoco tienen los recursos, porque es que esto se hace con plata. Los privados en los que el Estado ha delegado esta función se las han arreglado para mantener modernizados sus vehículos y para prestar el servicio como hasta ahora el mismo Estado lo ha exigido. Lo que pasa es que ahorita estamos cambiando de paradigma y queremos empezar a prestar el servicio de manera distinta y eso no tiene nada de malo, al contrario, tiene todo de bueno, pero sí dejo claro y dejo esta notificación que los transportadores están listos y dispuestos para dar ese cambio y esa transformación y que en el Valle de Aburrá ya hemos tenido, doctora Viviana, experiencias de esta naturaleza que hoy son exitosas y que podemos presentar como caso de éxito a nivel nacional. Donde el Estado, en este caso les hablo del área metropolitana, los empresarios y los transportadores han llegado al acuerdo de que se debe transformar
evolucionar y mejorar el servicio público, y lo han hecho, y hoy se presta un servicio de gran calidad alimentando al sistema metro en sus diferentes estaciones. Ya lo decía, el combustible representa el 35-40% de los costos de un transportador. Las fórmulas con las que el gobierno nacional calcula el ACPM, déjenme decir que están totalmente replanteados. Los impuestos de sobretasa a los combustibles que tiene cada uno de los municipios y sistemas incluso de transporte masivo en el país terminan haciendo que el combustible valga lo que vale. ¿Y quién termina pagando esto? Pues todos los transportadores en Colombia. Entonces el Estado tendrá que replantear, porque pues ya lo dijo, a mí no me interesa el combustible, a mí no me interesa Ecopetrol, a mí no me interesa explorar, yo voy a reemplazarlo con aguacate y con turismo. Entonces, pues hombre, no lo siga explotando de esa manera, y mientras hacemos la transición energética no ahoguen a los transportadores. Ese incremento a los camioneros y a los transportadores en sus diferentes modalidades los va a quebrar. Y ojo, no son ricos, son gente que primero que todo tienen una economía local, compran sus repuestos aquí, sus llantas aquí, hacen sus mantenimientos aquí, con eso pagan el arriendo de sus casas, con eso pagan el estudio de sus hijos, etc. No son ricos, son simplemente ciudadanos que optaron por tener como modo de vida el transporte público, y es lo que saben hacer y es lo que les gusta. Pero entonces, con unas medidas, podemos ir asfixiándolos y uno por uno va saliendo. Eso es lo que quiere el Estado. Las tarifas, ya lo decía, otro de los problemas que afecta la viabilidad del transporte público. Hay una fórmula que determina cuál debería ser el costo de un pasaje en Medellín y el Valle de Aburrá. Se llama canasta de costos del transporte. Todo sube a razón del salario mínimo o a razón del combustible. Pero las tarifas suben de acuerdo con el IPC o menos, porque son tarifas políticas, son tarifas sociales, son tarifas que piensan en el ciudadano, y que al final quien termina soportando la carga de un incremento que no se compadece con la realidad de esta industria, y ojo, es una industria, así lo dijo la ley, es una industria encaminada a movilizar personas, y como industria ahí no hay más fórmulas. Usted mejore los ingresos, reduzca los costos y gastos para que tenga utilidad. Y entonces aquí los costos y gastos suben, los ingresos bajan, ya ustedes saben cuál es el resultado y qué termina ocurriendo. Y los vamos sacando uno por uno. A raíz precisamente de los componentes tecnológicos, la escasez en chasis, los costos de estos superan por miles las capacidades de los transportadores tradicionales. Los fondos de reposición fueron entregados apenas ahorita en la pandemia a todos y para comprar leche. Esa es la realidad. Los fondos fueron entregados, hoy los transportadores no tienen con qué modernizar el parque automotor, y esta no es una tarea exclusiva de ellos, es una responsabilidad a cargo del Estado, y el Estado deberá velar porque esta modernización, que es necesaria, que es impajaritable hacerla en términos de días, en vehículos que sean amigables, en vehículos que se acondicionen a las nuevas exigencias del mercado, tengan desde luego un subsidio por parte del Estado. El Estado ha venido subsidiando siempre los transportes de masivos en Colombia en millones y millones y millones de dólares. El transporte público colectivo, prestado a través de empresas legalmente constituidas y habilitadas, nunca históricamente ha tenido una sola ayuda del gobierno nacional. Al contrario, sí muchas talanqueras, y al contrario sí muchos obstáculos para que se desarrolle de manera tranquila la función. Las vías, ya lo decía el señor secretario de Movilidad, con esas políticas públicas que ni se implementan ni se activan, porque digamos que los funcionarios de difícil nombramiento y fácil remoción pasan y pasan y pasan, y los gobiernos pasan y pasan y pasan, y se quedan siempre en muy buenas intenciones. Entonces esto se llenó de carros. Hoy el Valle de Aburrá tiene 4,5 millones de ciudadanos, de los cuales hay 2,5 millones de vehículos. Eso significa que por cada 2 ciudadanos uno tiene un vehículo particular, moto o carro para estar movilizándose. Entonces esto se vuelve insostenible. Ya nos va a tocar tener pico y placa de lunes a sábado para que podamos pensar en que las vías sean
medianamente aceptables, hoy con una velocidad comercial entre 15 y 20 kilómetros que tiende a bajar, y se requieren definitivamente medidas de fondo para que podamos seguir pensando en prestar el servicio público de transporte. Los costos de seguros, de 27 compañías de seguros que tenemos en Colombia habilitadas para ofrecer los ramos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, solo 3 se le apuntan a asegurar los vehículos de transporte público. Y desde luego esto les da un monopolio en el mercado, que pueden cobrar las tarifas de los seguros casi que a cualquier precio, sin mayor regulación por parte de la Superintendencia Financiera, y en todo caso entonces también inviabilizando la pervivencia del transporte público colectivo como hasta hoy lo conocemos. Regulación totalmente obsoleta, ya voy a anticiparme para poder terminar, de 93, 96 y 2001 es esta regulación, cuando lo único constante es el cambio, dice Heráclito, y realmente eso es lo que está pasando. Hoy la gente se comporta distinta, hoy la gente se mueve distinto, pero las normas que nos regulan son del siglo pasado. Las nuevas generaciones, recuerden que hoy están saliendo las personas que cumplieron 60 años, pero están entrando los que cumplen 18. Nuestros nuevos usuarios del transporte público son la generación de cristal, sensibles, quiero todo distinto, lo tradicional no me gusta, me quiero bajar de los paradigmas, ya no soy ni él ni ella, sino ella. Entonces también tenemos nosotros como transportadores que entender que las nuevas generaciones llegan revolucionando, generando cambios, entendiendo el mundo de una manera distinta, ni qué decir, utilizando la tecnología para todos los días, digamos, moverse y resolver todos los problemas que tiene. Eso, pues, habría que decirlo, ya no hay que movilizarse de su casa a un banco para hacer una transacción electrónica, ya no hay que ir de su casa a trabajar porque ya teletrabajo, ya no tengo que ir de mi casa a la universidad porque la veo virtual, etcétera. Buena parte. Y por ahí los magos de la tecnología están hablando de un estado paralelo mental por allá que está en la nebulosa y que pues vienen generando esos cambios, y nos toca pues pensar también en esos cambios. Hoy, entonces, el camino que tenemos es ir construyendo el transporte del futuro, pero esto no se hace de facto, esto se hace en un camino de transición. Tenemos que pasar del mero transporte como lo entendíamos en otrora a la movilidad, y ahí el mensaje es entonces para los transportadores, y comienzan las 3 grandes conclusiones que tengo. Tenemos que adaptarnos partiendo de lo que somos, hay que aprender, perseverar y crecer, porque la sociedad está en continuo movimiento y la industria del transporte no es lo que era. Las exigencias son otras y no podernos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo vuelva a ser como antes, porque eso no va a pasar. Entonces el gran mensaje es: primero, el Estado debe hacer una autorreflexión y tomar las acciones, que es quien tiene la capacidad de hacerlo, para enderezar el camino y empezar a ejercer la autoridad, pero en términos prácticos que permitan la pervivencia y continuidad del transporte público. A los transportadores, ¿qué nos corresponde? Adaptarnos y movernos hacia las nuevas exigencias del mercado. Escuchar a los clientes, porque en últimas ellos son los que tienen la última palabra. Si nosotros hacemos todo lo que hagamos y eso no le da sentido o no le habla a los clientes, definitivamente vamos a desaparecer también de esta industria del transporte público. La modernización del transporte público colectivo es un imperativo, es necesario. Si queremos seguir construyendo el transporte del futuro, tenemos que modernizar, acoplarnos en un solo sistema donde cabe el transporte masivo, donde cabe el transporte individual, donde cabe las caminatas, donde cabe la bicicleta, donde cabe la patineta, donde caben los cables, los tranvías. Es decir, como decía el secretario de Movilidad, ser un solo sistema que se acople, y nosotros, los transportadores, haciendo parte de ese todo. Y, desde luego, educar y sensibilizar a los actores del sector, a los conductores y empresarios. Eso es clave para que podamos nosotros dar este salto. Eso no ha ocurrido, no es responsabilidad exclusiva ni de las empresas ni de los transportadores, y sí es muy buena parte responsabilidad del Estado, que es el obligado a prestar el servicio público de transporte en su estado, en su país, y pues nunca es tarde, es el momento para que comencemos a hacerlo. Yo creo que se requiere un compromiso institucional altísimo para que podamos garantizar que el transporte público colectivo en Colombia, y específicamente en Medellín y el Valle del Aburrá, siga siendo un motor de equidad, sostenibilidad y progreso. Muchas gracias.
Muchas gracias a Juan David Lopera, abogado especialista, por esta intervención tan importante, hablándonos de estos contextos en el transporte público colectivo, hablando sobre la viabilidad y el fortalecimiento del sector. El transporte para las ciudades en sus diferentes modos, público, privado, individual, colectivo, masivo, a combustión o sostenible, representan un importante indicador del desarrollo de la calidad de vida en los territorios. En este sentido, la movilidad en todas sus dimensiones, especialmente en el transporte público, es indispensable en la tarea de la planeación y ordenación territorial. Si bien la ciudad de Medellín es reconocida a nivel nacional e internacional por su modelo de transporte, este enfrenta retos que se hacen necesarios revisar y trabajar no solo en el funcionamiento del transporte público masivo, sino también en cómo están operando los demás modos de transporte, como el sistema de transporte público colectivo. Todo esto en pro de garantizar a la ciudad y a sus habitantes una movilidad de calidad en términos de comodidad, seguridad, disponibilidad, agilidad en su flujo, integración y accesibilidad, tanto física, tecnológica como tarifaria. Este contexto, para dar paso a la siguiente intervención, a la ponencia que hablará del papel a la acción, la ruta eficaz para conseguir fomentos para el transporte público colectivo. Para profundizar sobre este tema, vamos a darle la palabra y a invitar a Juan Sebastián Marmolejo. Él es abogado especialista en estudios sociales, políticos y económicos, máster en Derecho y MBA. Tiene más de 12 años de experiencia centrándose en temas de estructuración y proyectos, derecho financiero y bancario, derecho público y solución de conflictos, en especial en el sector transporte en Colombia y América Latina. A Juan Sebastián Marmolejo le damos la bienvenida, no sin antes agradecerle su presencia y su intervención en esta agenda académica. Bueno, buenas tardes ya a todos. Me ha tocado el papel de antes del almuerzo, entonces, como dice el título, trataré de ser eficaz y de trasladar los mensajes que muy amablemente los organizadores del evento pues tuvieron la gentileza de invitarme a trasladar. Además, tengo, digamos, un poco el mensaje con el que vengo hoy. Trata de mediar entre lo que hemos visto a lo largo de la mañana, la posición del Estado, la posición un poco más del privado, y vengo con un caso que considero que es un caso de éxito reciente, y un poco acuñando las enseñanzas de la Premio Nobel de Economía Esther Duflo. Cuando nos hacemos pequeñas preguntas, lo bueno es que obtenemos respuestas, y cuando esas respuestas son obtenidas podemos expandirlas, escalarlas a millones de personas. Eso es un poco lo que vengo a presentar el día de hoy. La ponencia se denomina ¿Es posible el otorgamiento de subsidios al transporte público colectivo? El SITP de Palmira, un caso de éxito que daría luces al respecto. Antes de empezar, también quiero agradecer a tres instituciones que permiten que esto sea posible, es decir, compartir esta información que hace parte de un estudio. Primero es a la Agencia de Cooperación Alemana, fue quien financió este estudio, que hoy vengo a presentar los resultados y estoy autorizado a mostrar. Al municipio de Palmira, que fue escogido por la Agencia de Cooperación Alemana para hacer este piloto, y por supuesto a mi firma Sumatoria, una banca de inversión con más de 30 años en estructuración de proyectos de transporte, infraestructura, energía, en los cuales se destacan reestructuraciones como la reestructuración del SITP de Bogotá, la estructuración del Regiotram de Occidente,
entre otras múltiples proyectos de movilidad. Sin más preámbulos, entonces empecemos. La agenda que tengo el día de hoy es, primero, contarles cuál era el objetivo de ese estudio, después, qué retos identificamos, después, cómo los aproximamos, qué logramos y un par de conclusiones que van directamente al punto de esta conferencia, que es si es posible o no subsidiar el transporte público colectivo. En las anteriores ponencias hablaba que por más de 80 años o que en 80 años no se ha subsidiado el transporte público colectivo y en efecto, como lo veremos más adelante, claro que nos encontramos nosotros con ese reto. Pero voy un poco a chiviar la conclusión, fue posible. Y vengo a explicarles cómo lo hicimos. Los principales objetivos del estudio eran desarrollar un piloto para la recuperación del transporte público colectivo en el municipio de Palmira. Ahorita lo vamos a ver, pero el municipio de Palmira pasó de tener un sistema de convenio de colaboración empresarial bajo un nombre que ustedes conocen muy bien, que es el proyecto Tupal, con buses a gas, sistema de recaudo, control de flota, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver en lo que alcanzó a hacer, y producto del COVID y de la informalidad, pues básicamente quedó operando una ruta. Entonces, ¿qué buscaba? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Primero, hacer un piloto que permitiera volver a que el municipio de Palmira tuviera transporte público colectivo. Así de compleja era la tarea. ¿Y para qué? Lo que se buscaba con esto era obtener información empírica para estructurar un nuevo sistema de transporte, y en el plan de desarrollo se hablaba de un sistema estratégico de transporte público, un STP. Ese era el objetivo que nos plantearon. Por supuesto, cuando uno llega y ve ese objetivo, uno dice, pues hay un camino, eso es lo que se quiere, no necesariamente eso es lo que se requiere. Definitivamente los sistemas de transporte en Colombia, pues en la medida que cuenten con la mayor cantidad de información empírica verificable, pues van a disminuir el riesgo de fracaso, que ha sido, como aquí se ha dicho, y es una realidad evidente, pues un desastre. La mayoría de los sistemas integrados de transporte masivo en el país han fracasado y van a seguir fracasando en la medida, entre otras, que se sigan estructurando con información de computación, no más. Y un poco el objetivo que trazaba la Agencia de Cooperación Alemana y el municipio de Palmira era, si vamos a estructurar algo, implementemos un piloto y contemos los pasajeros de hecho. No hagamos matrices origen-destinos en sistemas de 4 etapas, digamos lo que habitualmente todos conocemos, sino que hagamos algo diferente, porque si hacemos lo mismo, pues ¿cómo esperamos soluciones distintas? Ahora, ¿cuáles retos identificamos entonces sobre la base de esos objetivos? Como les decía, producto de la disminución de la demanda de pasajeros, fundamentalmente por la pandemia, pero también por el uso de motocicletas, la informalidad, etcétera, el proyecto Tupal, que se estructuró en el 2016 para operar 298 buses en 20 rutas. Imagínense que en el año 2020 solo tenía 4 rutas operando y 30 vehículos disponibles. Esa era la realidad. Y en el año 2020 el municipio de Palmira dijo, oiga, necesitamos hacer algo porque nos estamos quedando literalmente sin transporte público. ¿Qué hacemos? Contrataron un estudio y ese estudio reestructuró sobre la base de la demanda real de pasajeros que tenía el municipio de Palmira el transporte público, y lo que hizo fue dictaminar que se requería 63 buses para operar 5 rutas.
No obstante, en el año 2023 solo había una ruta operando y con 10 buses. Eso fue lo que nos encontramos. Esa era la realidad. El municipio de Palmira prácticamente ya no tenía transporte público. Otro reto, la rigidez jurídica. Antes se dijo con muy buen tino que Colombia es uno de los países con mayor regulación en transporte. Yo no he conocido un país que tenga más regulación en transporte que este, no lo he conocido. Aquí sí, pues cosas inverosímiles como calidad de las llantas, en fin, algo muy particular de este país. Pero lo más complicado de esto es, listo, ¿cómo recupero el transporte si no tengo demanda y si la ley no me permite, teóricamente, dar subsidios a esta modalidad de transporte? ¿Cómo hago? Es que es muy sencillo. Si yo no tengo plata para echarle al bus, pues el bus no prende, es así de básico. ¿Cómo hago? Ese era un reto importante, la rigidez jurídica. Y además de eso, asumiendo que se podía hallar un mecanismo legal que dejara a los funcionarios públicos tranquilos en su implementación, a uno como consultor tranquilo de no meterse en un problema luego, y a la Agencia de Cooperación Alemana también pues altamente preocupada de su riesgo de reputación si esto se hacía mal, pues había que implementarlo en un tiempo récord de ese piloto. Este estudio se contrató en septiembre del 2022 y, como ustedes saben, el 1 de enero del 2023 cambió la administración, o pues en ese momento cambiaba la administración. Es decir, teníamos 4 meses para hacer eso, no teníamos disponibilidad presupuestal, había cambio de administración, como les decía, el 1 de enero ya, digamos, se contrató el estudio y al mes siguiente ya sabíamos cuál era la administración, pero definitivamente había que ejecutarlo. Entonces ese era otro reto importante que nos encontramos. Y por último, cuando se estructuró el proyecto Tupal, también se hizo algo de infraestructura sobre el particular, se construyeron carriles preferenciales para incentivar, sobre todo en el centro de la ciudad, para incentivar la velocidad de las rutas, la velocidad comercial, etcétera. Estaban completamente vandalizados y pues nadie las respetaba. Eran parqueaderos, la gente se metía ahí a parquear. Entonces, habiendo identificado esos retos, ¿cómo los aproximamos? Primero, con una hipótesis. Como cualquier marco teórico, debíamos primero formularnos una hipótesis. ¿Cómo abordamos esos objetivos? Que les recuerdo era hacer un piloto que generara información empírica para la estructuración de un siguiente sistema de transporte, ¿cierto? Y recuperara el transporte público en el municipio de Palmira, con todos los retos que acabo de mencionar: baja demanda, casi que inexistente transporte, rigidez jurídica, tiempos, nueva administración, etcétera, etcétera. Entonces nos formulamos la hipótesis. La primera hipótesis la hipótesis que nos formulamos, me permito leerla, es: si se implementa un sistema de transporte con buena frecuencia y confiabilidad y se disminuye la tarifa al usuario, es posible recuperar demanda de pasajeros y competirle a la informalidad. Eso fue lo que dijimos. Dijimos, ¿cómo hacemos para recuperar a nuestros usuarios? ¿Cómo lo logramos? Y nos planteamos esa hipótesis. Hipótesis que, entre otras cosas, y sobre todo en relación con el precio de la tarifa, con el valor de la tarifa, en todos los escenarios nos decían: es que el problema no es el precio de la tarifa, porque el informal vale menos, lo que el usuario quiere es velocidad. Pero nunca nos preguntamos: ¿y qué pasa si, asumiendo, y siempre ha sido el paradigma, que la tarifa usuario y tarifa pasajero, la tarifa pasajero habitualmente no alcanza a cubrir la tarifa técnica? Eso es lo que habitualmente ocurre.
Pues, ¿qué pasa si llegamos a igualar la tarifa técnica, pero lo que hacemos es al usuario le bajamos el valor del bus? Es decir, ¿qué pasa si realmente, habiendo cubierto los costos de inversión, de operación, mantenimiento, administración y reposición, le bajamos la tarifa al usuario? Nadie se ha preguntado eso. Y pues uno, en puras condiciones de mercado, en la medida que la informalidad pues no tiene control, o el control es incipiente, pues ¿qué podemos hacer para competir? Esto es un mercado, tenemos que poder competir, y tenemos que competir con las herramientas que tenemos. Entonces dijimos, perfecto, ¿cómo vamos a aproximar este problema? Lo primero que hicimos fue, nos toca volver a calcular cuánto es la bendita tarifa técnica de ese sistema. A ver, es que los problemas de plata se solucionan con plata, no se solucionan con leyes, o con decretos, o con resoluciones. Los problemas de plata se solucionan con plata. El problema es que plata casi no hay. Entonces hay que tratar de ser lo más eficientes en esas soluciones. Veamos exactamente cuánto vale operar esas que eran 2 rutas piloto para recuperar el transporte. ¿Por qué? Porque lo primero es entender cuánto nos cuesta. Entonces hicimos ese primer análisis. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer esto? Ok, ya sabemos cuánto cuesta hacer esto. Ahora, ¿qué demanda tenemos? Muy complicado de establecer. Ese ha sido el coco de todos los sistemas. Toca con históricos. Contábamos con 2 estudios, uno en 2016 y otro en 2020, que nos daban algunas luces, pero la verdad es que decíamos, ya sabemos cuánto nos cuesta, no sabemos cuánto es la demanda, pues cuando menos debemos garantizar que ese costo se cubra. Podemos hacer a lo largo del piloto ajustes, porque para eso son los pilotos, para darse cuenta en dónde hay que hacer ajustes y para obtener la información más fidedigna posible. Entonces dijimos, inexorablemente, aunque tengamos una expectativa de demanda válida, tenemos que estar preparados jurídica, tecnológica y financieramente para dar subsidios. Nada que hacer. Si no vamos a tener recursos con qué salir a operar. Es así de sencillo. Por más de que tengamos los actos administrativos que sean objeto de un premio Pulitzer, no lo vamos a lograr. Tenemos que estar preparados para dar subsidios. Entonces viene el problema de siempre, los abogados. Ok, ¿qué hacemos? Es que no se puede subsidiar el transporte público colectivo. ¿Qué hacemos? Bueno, es que, pues sí, la ley no dice que no podemos subsidiar el transporte público colectivo, pero ¿por qué nos vamos a subsidiar un sistema integrado de transporte público? Es decir, si hay discusión respecto del subsidio a un SITP, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, pues habría un poco de gente en la cárcel. De eso no hay discusión, es explícito, está en la norma. Entonces la pregunta no es si hay que subsidiar al TPC. La pregunta es cómo subsidio a los usuarios en un sistema que la ley no proscriba su subsidio. Y entonces dijimos, perfecto, para poder hacer eso, tenemos entonces que encontrar la forma de poder lograr ese objetivo de romper con la barrera de rigidez legal que existe. Y para esto, entonces, ¿con qué contábamos? ¿Qué teníamos, qué oportunidades teníamos para en tan corto tiempo, con tan vasto problema, salir con una solución inteligente que lograra el objetivo?
y era poner a rodar 2 rutas del transporte público colectivo en la ciudad de Palmira cuando ya casi no había transporte público colectivo. Y lo primero que encontramos, fundamental, y por eso dije que iba a mediar un poco entre las intervenciones de la mañana, diálogo abierto entre la administración municipal y los operadores. Se hablaban, había comunicación. En la medida que haya comunicación, hay esperanza. Si no hay comunicación, no hay nada. No hay nada. Todos hacen en cada una de las partes puntos y argumentos muy sólidos y muy válidos. Si esto fuera una pelea permanente, o más bien si la pelea permanente ayudara para algo, pues fantástico, dediquemos a pelear. Yo soy abogado, eso me beneficia. Pero eso no sirve para nada y mucho menos para el usuario. Entonces había diálogo permanente. Eso es una oportunidad importante que identificamos. Sin eso no había nada. Había disposición de los actores de hacer el piloto. Por un lado, el municipio quería recuperar el transporte público. Por otro lado, veíamos a los actores del transporte, a los operadores, con el ánimo de poder lograr una solución y poder recuperar el transporte y poner esas 2 rutas a andar. Había apoyo de las entidades multilaterales. A las entidades multilaterales yo creo que es muy importante saberlas vincular a estos procesos. Uno ve muchas veces muchos estudios que uno dice, pero ¿y aquí como que se pretende? Eso no se requiere un estudio para saber que eso no se puede. Pero salen estudios y estudios y estudios. Aquí había digamos, apoyo internacional para lograr un objetivo más que loable y necesario, y era que el municipio de Palmira volviera a tener transporte público. Eso es importante. Había flota. Eso también es importante. O sea, no nos encontramos un parque automotor completamente destrozado. Había flota en condiciones. Los operadores de allá, el consorcio Tupal, había sido muy juicioso en el mantenimiento de esa flota. Eso era fue una oportunidad muy importante. Y tenía equipos a bordo de seguimiento. Otra cosa que identificamos es, después de hacerle doble clic a todo ese presupuesto del municipio de Palmira, por allá encontramos una partida presupuestal para un proyecto de movilidad, un observatorio de movilidad. Había algo de recursos. Y lo más importante en relación con los recursos, el alcalde había obtenido de parte del consejo una autorización para hacer ajustes en el presupuesto hasta el 31 de diciembre del 2022, correcto. O sea, teníamos capacidad administrativa, no teníamos que ir a pedirle al consejo autorización para hacer esos movimientos presupuestales. Y por último, o cuasi último, 2 aspectos fundamentales que encontramos. El primero, normatividad que se pensaba derogada y, oh sorpresa, no estaba derogada. Era buena ley. Nos permitía agarrarnos de ella para poder romper esa rigidez legal en los subsidios. Y finalmente, aunque no lo crean y aunque todavía no lo entiendan, voy a explicarlo muy prontamente, había un sistema público de bicicletas con un medio de pago. Esas oportunidades las identificamos. Y ahorita sí, digamos, la magia. ¿Cómo hicimos que todas esas oportunidades que identificamos lograran articularse para resolver el reto en el municipio de Palmira con un piloto de 2 rutas? Pero vuelvo a Esther Duflo. Cuando nos hacemos preguntas pequeñas, lo bueno es que obtenemos respuestas. Y esas respuestas son escalables. Esto que hicimos en Palmira es escalable. Es escalable. Cuando nos hacemos preguntas gigantescas, ¿cómo acabamos con la pobreza en Colombia? Juepucha. ¿Qué pregunta tan compleja? Imposible solución.
décadas y décadas y no lo hemos logrado. Pero empecemos a hacernos preguntas más pequeñas, preguntas mucho más pequeñas. ¿Qué tiene que ver un sistema de bicicletas con el transporte público colectivo? Preguntas también más pequeñas. ¿Por qué esa persona de edad que está andando en la ruta 11 del municipio de Palmira no cambia su ruta, no cambia de modo de transporte? ¿Cómo hacemos para que otras personas piensen como esa persona de edad que está yendo a su cita médica y que no se baja de su bus? ¿Cómo? Preguntas mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué fue lo primero que logramos? Construimos una canasta de costos, yo creo que bastante seria. Era un equipo, digamos, robusto el que estaba trabajando en esto. Y no solamente, y esto es importante, no solamente utilizamos la información del operador, también utilizamos una canasta de costos reciente en la tipología, en aquello que fuera asemejable, para tratar de darle la tranquilidad al municipio de que esa canasta de costos que estábamos poniendo tenía costos eficientes. Ustedes todos entenderán que del lado del Estado no puede solamente creer aquello que digamos los privados le indiquen. Tiene que tener algún esquema de validación. Ahora, el esquema de validación no puede ser absurdo. No podemos decir que no, es que un bus en Singapur con condiciones geográficas, climáticas, de pasajeros, de usos completamente diferentes, es asemejable al municipio de Palmira. Eso no. Pero sí podemos decir algunas cosas. Podemos decir que la canasta de costos de la fase 3 del SITP de Bogotá, en la tipología microbús y en la tipología bucetón a gas de la misma marca del proyecto Tupal, o de una marca asemejable al proyecto Tupal, con desgaste parecido, similar, en zonas geográficas similares, puede tener algunas luces de eficiencia. Eso sí podemos hacerlo. Podemos encontrar correlaciones serias estadísticamente hablando, y construimos una canasta de costos, es decir, definimos cuál era la tarifa técnica. Después encontramos dos rutas. Esas dos rutas naturalmente tenían que tratar de optimizar la mayor cantidad de demanda posible, no solamente para que fuera financieramente sostenible el piloto y para que se requiriera la menor cantidad de recursos públicos, sino porque la demanda debe ser vista como realmente la necesidad que tiene el usuario de moverse. Si hay demanda es porque hay una gran cantidad, o poca o mucha o mediana cantidad de usuarios que tienen que hacer ese trayecto. Entonces identificamos bastante bien, sobre la base de los estudios anteriores, cuáles eran la mayor cantidad, digamos, de viajes que se podían augurar en esas rutas. De nuevo una de ellas completamente inexistente. Y como lo anticipé ahorita, pues el principal obstáculo era el legal. Ya sabíamos cuánto costaba. Ya sabíamos cuáles eran las rutas que potencialmente iban a tener la mayor demanda. O sea, las seleccionamos. Bueno, ¿y entonces el subsidio qué? ¿El subsidio qué? Entonces, vuelvo a la disquisición anterior. Es cierto, el transporte público colectivo, a cualquier abogado le preguntan y pues no, yo no sé cómo se subsidia el transporte público colectivo. Y soy franco, yo tampoco. Pero yo sí sé cómo se subsidia el SITP. Yo sí sé cómo se hace eso. Y yo sí sé, además, ¿qué es un SITP? Porque una ley que se asumía derogada, que era el artículo 99 de la ley 1955 de 2015, el Plan Nacional de Desarrollo anterior, pues resulta que no fue derogada. Y cuando yo cité eso, lo primero que dijeron es: ese es el Plan Nacional de Desarrollo anterior, esa norma está derogada. A lo cual tuve que responder: el último artículo
del Plan Nacional de Desarrollo actual tiene derogatorias expresas. Y salvo que las derogatorias expresas no quieran decir que son explícitamente esos artículos los que fueron derogados, pues ese artículo que no está en esas derogatorias expresas no ha sido derogado. Es buena ley y es aplicable. Y dice que el SITP es un sistema conformado por más de un modo o medio de transporte público integrados operacional y tarifariamente entre sí. Eso es lo que es un SITP hoy en Colombia. No lo digo yo, lo dice la ley. Bueno, entonces, si yo tengo convenios de colaboración empresarial, que es transporte público colectivo, y vienen las bicicletas, y un sistema público de bicicletas, ¿ahí no tengo dos modos de transporte? Claro que los tengo. Son dos modos de transporte. Es que yo no tengo que pensar que un SITP tiene que ser un metro con cable, con bicicletas, con BRT. Yo no tengo que pensar qué es eso. Tengo que decir, dice la ley, que son dos modos de transporte. Pues los teníamos. Teníamos dos modos de transporte. Y tenía que integrarlos operacional y tarifariamente. No hay ningún inconveniente. Tenía la tarjeta Palmibici, así se llama, aquí creo que se llama Cívica. Allá se llama Palmibici. Solamente funciona para desactivar y activar una bicicleta, porque la bicicleta es pública y es gratuita, pero es una tarjeta, es un medio de pago, es un medio de pago. Pero yo no tenía que, en ese tiempo, pues no podíamos estructurar patrimonios autónomos y poco de cosas y cámaras de compensación, en fin, todo lo que los expertos ustedes conocen de sistemas, digamos, de tecnología, recaudo, control, sistemas interoperables. No teníamos tiempo para hacer eso. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Seguíamos manejando el efectivo, que sé que se va a acabar, pero pues era lo que la tierrita tenía en ese momento, efectivo. Pero para efectos de dar el subsidio, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos validar que ese pasajero que estaba montándose, pues realmente o venía del modo de transporte hermano, o lo iba a usar, o en algún momento lo iba a usar. Entonces, ¿qué hicimos? Validación de la tarjeta Palmibici en esas dos rutas. ¿Esa validación implicaba que la persona podía recargar la tarjeta? No. Pero le permitía al municipio de Palmira contar cuántos pasajeros se estaban integrando de Palmibici con Tupal. Eso podíamos hacerlo. Entonces, si yo podía hacer eso, yo podía crear un fondo de estabilización y subvención a la tarifa. Y por allá me dijeron, pero venga, usted tiene que ir a pedirle permiso al ministerio. Yo le dije, perdón, yo no tengo que pedirle permiso al ministerio. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pidiendo plata. El día que yo tenga que cofinanciar, ese día tengo que ir al ministerio. Pero en la medida que estoy en mi absoluta y plena autonomía territorial, yo por acto administrativo, como lo dice la ley, creo mi FEST, le meto recursos y subsidio un SITP. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Los recursos, ¿dónde estaban? En esa subcuenta que les dije, del Observatorio de Movilidad para la Seguridad Vial. Ahí había recursos. El proyecto que tenía esos recursos se parecía en su objeto y en su alcance a la ejecución de este piloto de recuperación. Íbamos a contabilizar, íbamos a hacer seguimiento, íbamos a medir indicadores de seguridad vial, íbamos a montar un mini SITP con dos modos de transporte existente. Y a través de ese FEST íbamos a subsidiar. ¿Y cómo subsidiábamos? Y vuelvo a la prerrogativa original. Si la tarifa técnica daba, no sé, 3.500, lo que fuera, no importa, yo no le iba a cobrar 3.500 al usuario. ¿Por qué? Porque quería probar la otra hipótesis. ¿Qué pasa si yo no le cobro 3.500, aunque esté machado la tarifa técnica con la tarifa usuario? ¿Qué pasa si yo le cobro 1.500? Y pongo el diferencial. ¿Qué pasa en términos de mercado? ¿Será que entonces la persona cuando se va a montar al bus dice, ahí está la moto,
aquí está el bus. La moto me lleva más rápido, sí. Es insegura, no me importa, que eso es lo que pasa. Pero es más cara. Aquí me vale 1.500 y lo único que tengo que hacer es poner mi tarjeta en el validador y en vez de pagar 3.500, pago 1.500. Eso lo hicimos. Y vaya sorpresa, las dos rutas, la primera ruta en la primera semana no requirió subsidio. Estuvo por encima en demanda de lo que se esperaba. Y la segunda ruta, esa ruta absolutamente inexistente, en la cuarta semana ya no requirió subsidio. Desde el punto de vista financiero, sí estuvo disponible para darse, para que los usuarios pagaran menos, pero no fue necesario. O sea, se implementó, pero después no fue necesario. Es decir, se logró probar que si bajábamos la tarifa, lográbamos frecuencias, lográbamos sostenibilidad financiera de las compañías. No era necesario pensar en hacer subsidios gigantescos. Por ahí hablaba hace poquito, para que se den una idea, el distrito de Bogotá al año está destinando cerca de 3.5 billones de pesos, 3.5 billones de pesos al Fondo de Estabilización Tarifaria. Ese es el 10% del presupuesto de Bogotá. Para que se acuerden, Isagen creo que se vendió en 6 billones de pesos. O sea, cada año se paga la mitad de Isagen. Cada año. Entonces, también se logró probar eso. Pero quizás lo más retador era, igual necesitábamos equipos a bordo. Ahora, los buses tenían unos equipos a bordo, no los tenían todos. Pero ¿qué pasó? Un aliado estratégico del operador dijo, pues si tengo que poner validación de esa tarjeta a 20 buses, pues firmo un contrato de cooperación, yo esto lo dono, por decirlo así, pero me amarro a la expansión de lo que siga, y eso lo pudieron hacer los privados de forma muy inteligente. No se requirió recursos públicos para esos efectos, que también era un reto. Y por último, pues también muy importante, las autoridades empezaron a controlar, al menos en el centro de la ciudad, que era muy importante en la matriz origen-destino, la informalidad. Pintaron nuevamente los carriles preferenciales, pusieron fuerza pública para que lo respetaran, digamos. Por fortuna, la administración que llegó agarró todo eso y lo potenció y lo siguió implementando. Eso es aleatorio, pero es muy buena suerte y pues damos mis respetos a la nueva administración porque siguió con el proyecto y tenemos toda la información. Hoy el municipio de Palmira, el observatorio, tiene toda la información, indicadores, accidentalidad, dinámicas de los usuarios, toda la información necesaria para pasado mañana hacer lo que se quiera. Y no necesariamente hay que pensar en que lo que sigue es un sistema estratégico de transporte. ¿Por qué no? Y es simplemente un mensaje que di en su momento y doy hoy en este foro. ¿Por qué no seguimos con los convenios de colaboración empresarial? ¿Cuál es el problema de eso? Recuerdo en algún momento con la doctora Viviana en una consultoría distinta que decíamos, oiga, los contratos de concesión tienen un poco de cosas, indicadores, seguimiento, desincentivos, incentivos. ¿Y quién dice que un acto administrativo no puede hacer eso? Necesita tecnología, necesita seguimiento. Pero yo no necesito necesariamente un contrato para exigir el cumplimiento. No, yo no necesito solo un contrato. O pregúntense ustedes cuántas multas, sanciones administrativas a los concesionarios de los sistemas integrados de transporte masivo se han impuesto en la historia de Colombia. Se han impuesto un par. El Consejo de Estado los ha tumbado. Entonces tampoco es cierto que un contrato es mejor que la regulación. Simplemente les dejo ese mensaje.
Y para terminar, conclusiones importantes. Lo primero es que sí es posible establecer subsidios que en la práctica lleguen al transporte público colectivo, porque el transporte público colectivo es un modo de transporte vinculable perfectamente dentro de un SITP, perfectamente vinculable. Esa es la primera conclusión. La segunda es que el primer paso para la estructuración de un nuevo modo de transporte no necesariamente requiere de cofinanciación. No necesariamente tenemos que ir siempre a decir, venga nación, ayúdeme. Lo podemos hacer in-house regional, eso es posible. Y algo muy importante, los pilotos son buenos, nos permiten concluir, nos permiten poner a prueba hipótesis y no son tan costosos. Y lo último, todo lo anterior se pudo hacer por donde arranqué la presentación del día de hoy. Y es porque había diálogo entre los actores, disposición política de ambos, y pues en el marco de ese diálogo pensamos por fuera de la caja, solucionamos en ese tiempo los retos que teníamos y al final de cuentas creo yo, y es la invitación, esto que pasó en Palmira es replicable en todas las escalas que ustedes quieran. Con eso termino. De nuevo, muchísimas gracias a todos y pues voy a estar por ahí si tienen alguna duda. Gracias. Era la intervención de Juan Sebastián Marmolejo, quien nos hablaba en este momento. Vamos entonces a esta hora de la mañana, en este primer día de la Feria Internacional TPC, Transporte Público Colectivo, a hacer la pausa para la hora del almuerzo, no sin antes, no se me vayan, darles unas indicaciones importantes. Y es que al final de esta tarde va a haber 2-3 momentos muy especiales. Vamos a tener unos regalos que nos van a entregar nuestros patrocinadores, los que están en los stands por los que ustedes están pasando, pero hay un requisito y ese requisito es haber pasado por lo menos una vez por cada uno de esos stands y serán los patrocinadores quienes nos confirmen si la persona ganadora de esos regalos que ellos van a entregar pasó o no pasó por su stand. Ese es uno de los momentos especiales. Y el otro es una rifa o 2 rifas que vamos a tener de 500.000 pesos en el transcurso de la tarde. Mañana habrá otras 2 rifas, pero de 1 millón de pesos cada una. Entonces los vamos a invitar para que ustedes estén juiciosos, para que pasen por los stands, para que no se pierdan esos regalos que entregarán nuestros patrocinadores y para que estén hasta el final para poder participar de estas 2 rifas de 500.000 pesos. Regresamos 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, la 1:17, tenemos 1 hora 10 minuticos para el almuerzo. Regresamos 2:30 de la tarde para dar inicio a la segunda parte de este primer día de agenda académica. Esperamos que tengan un feliz almuerzo al que también estamos entregando y disfrutando gracias a nuestro patrocinador, la Secretaría de Movilidad. Así que disfruten, conversen, intercambien esas conclusiones de las primeras ponencias de la mañana. Nos vemos 2:30 de la tarde.